congresista o miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento. Congresista, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo estás? A la orden. Gracias por atendernos. Bueno, tenemos entendido que se ha aprobado una moción para declarar persona no grata al señor Gustavo Petro, presidente de Colombia, por unas declaraciones que formuló en las que se refería a la Policía Nacional. Cuéntenos exactamente los detalles de esta decisión que se ha tomado en este grupo de trabajo parlamentario. Sí, Jorge, él era precisamente por las declaraciones que dio el presidente Petro de Colombia sobre la forma como el Estado peruano, el gobierno peruano está tomando sobre las medidas de seguridad y de contención que hay al levantamiento de muchos hermanos, y sobre la muerte que hubo en este caso en la sierra de nuestro país. Pero él se refirió diciendo a la policía peruana que están actuando como nazis. Respecto a ello es que en la Comisión de Relaciones Exteriores es que se tomó la decisión de declararle con la mayoría de votos como persona no grata en nuestro país. Y esto también incluye una solicitud, tenemos entendido, para que se pueda gestionar un impedimento de ingreso a nuestro territorio al señor Petro. Bueno, de parte de la Comisión de Relaciones Exteriores no tengo conocimiento de ello, pero en todo caso eso tuviera que emprenderlo desde la Cancillería, desde el mismo gobierno, ¿no? Ahora, más allá de las declaraciones que haya formulado el presidente colombiano Gustavo Petro, que pueden ser desafortunadas por las comparaciones, obviamente, ¿se ha evaluado el tema, por ejemplo, de las relaciones bilaterales entre Perú y Colombia? Ya hemos tenido, digamos, una situación de tensión con Bolivia. ¿Qué es lo que se ha evaluado sobre ese sentido? Mira, nuestras relaciones bilaterales no tienen por qué verse melladas por la opinión de un presidente o de otro. Las relaciones bilaterales tienen que continuar, porque ambos países nosotros tenemos fronteras que nos unen, ¿no? Y en pleno proceso de globalización nosotros no podemos parar por la versión de un presidente. Lo que sí debemos de hacernos respetar es sobre nuestras decisiones políticas que tomemos en nuestro país. Nosotros no debemos de permitir ninguna injerencia política de ningún otro presidente. Y lo mismo hicimos también con Bolivia, ¿no? En su momento, cuando declaramos persona no grata al expresidente Evo Morales. Entonces, si bien es cierto, nosotros podemos tener opiniones diversas, ¿no?, sobre el actuar político de un gobernante, pero no por ello nosotros vamos a expresarnos como lo hizo el presidente Petro de nuestro país. Entonces, pero eso no tiene por qué mellar, como vuelvo a repetir, nuestras relaciones bilaterales. Al contrario, ¿no? Nosotros tenemos que seguir fortaleciendo ello, porque hay comunidades fronterizas que nos unen. Bueno, y sobre todo, yo que soy una representante loretana, nosotros tenemos a Colombia, a Brasil y a Ecuador en nuestra claro, triple frontera. Y no hubiera sido en todo caso, tomando un poco su argumento, no sé, desde la Comisión de Relaciones Exteriores, generar un documento de rechazo, de protesta al gobierno colombiano, a las palabras del presidente colombiano, para que se pueda ver en el Pleno, una cuestión más bien simbólica, que no incluyera lo que se ha votado finalmente y lo que se ha aprobado, que es el hecho de declarar persona no grata a un mandatario de otro país, de un país hermano sobre todo, ¿no?, como es Colombia. Claro, bueno, desde nuestras funciones ya no nos compete a nosotros como congresistas, ¿no? Pero aún así hacemos llegar. Por ejemplo, en el caso del expresidente Evo, sí hicimos llegar nuestro rechazo a las Me refiero opiniones a que podrían haber hecho él. redactado una moción de rechazo, ¿no?, de protesta por las declaraciones del señor Petro. ¿O no? Sí, pero hasta ahorita no se ha tomado esa iniciativa, ¿no?, en el Congreso. Pero en el afán de que, bueno, él ha vertido estas opiniones y que quede ahí.
¿no? Porque nosotros, como vuelvo a repetirte, tenemos que ir fortaleciendo nuestras uniones bilaterales, ¿no? Es más, desde mi despacho estamos promoviendo proyectos de ley que fortalezcan ello, claro, ¿no? Dado que nosotros somos una triple frontera. Ahora, si bien es cierto, las declaraciones o las comparaciones que formuló el presidente colombiano han sido desproporcionadas, comparar a la Policía Nacional con los nazis, obviamente, o sea, una persona que sepa algo mínimo de historia, obviamente puede sentar las diferencias entre estos dos momentos de la historia o los conceptos, en fin, como lo que haya querido formular el señor Petro. ¿Considera usted que esto es una injerencia en la política interna del Perú? Como usted lo ha señalado. Son opiniones, claro, son opiniones desafortunadas que de alguna u otra forma, en este proceso de globalización en el que vivimos, pueda tener un tipo de injerencia, ¿no? En personas, en grupos que tienen esa misma afiliación, ese mismo pensamiento político. Entonces, sí puede interferir, ¿no? Utilizando esos mismos términos, ellos pueden hacer reuniones, no sé, en algún momento, y antes de que esto suceda, le ponemos claro, un digamos que pare eso a queda eso, en ¿no? el campo de las suposiciones, ¿no? De algo que podría pasar, pero en realidad no es algo totalmente concreto. Y obviamente ya varios países, sobre todo en estos consejos extraordinarios que han habido en la OEA, se han pronunciado respecto a la forma como se ha actuado en las manifestaciones y en las protestas, ¿no? Y el uso de la fuerza, en algunos casos, según lo que se han redactado en documentos, de manera desproporcionada, ¿no? Entre la fuerza del orden, la Policía Nacional, las propias Fuerzas Armadas y los manifestantes. Bueno, los países tienen, nosotros como Estado tenemos que proteger la democracia y nuestro Estado de Derecho, ¿no? En ese sentido, el presidente de la República es el que toma las medidas, en este caso, para frenar estos actos de violencia. Desde todo punto de vista es reprochable que se produzcan muertes en una marcha, bueno, entre comillas, pacífica. Entonces, yo creo que en su momento esto tiene que ser investigado, ¿no? Tanto de la parte del Poder Legislativo y también del Ministerio Público, ¿no? Del Poder Judicial. Se tiene que llegar a esclarecer estas muertes. En ninguna parte del mundo una muerte, se puede aceptar una muerte en una protesta. Eso sí es reprochable. Claro, sin duda que sí. Y de hecho ya la Fiscalía Provincial en cuanto a Derechos Humanos de Ayacucho ha estado acopiando información referida precisamente a lo que sucedió el 15 de diciembre en esta región del país, con una cantidad de 10 personas fallecidas, ¿no? Se ha publicado un reportaje periodístico respecto a cómo se actuó, por lo menos en 6 de las 10 muertes que se registraron el pasado diciembre y que sin duda deben investigarse. Yo quería preguntarle, congresista, sobre esta ronda de reuniones que se ha iniciado por parte de la presidenta Dina Boluarte y las agrupaciones políticas, ¿no? Nuestro compañero Dean Cárdenas nos está informando sobre ya la participación de Somos Perú y Fuerza Popular, pero vamos a ir precisamente a Palacio de Gobierno, congresista, si me permite, porque vamos a tener información respecto a estas reuniones. Muy buenas tardes, y tal como fue anunciado por la Presidenta de la República, hoy 15 de febrero se lleva a cabo la reunión con los líderes políticos de nuestro país. Ahí vemos ingresar ya los representantes del Partido Democrático Somos Perú, quien sostendrá reuniones con la Presidenta de la República. Nosotros regresamos en cualquier momento con más detalles de estas reuniones.
Continuamos conversando con la congresista Rocío Torres Salinas, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, ¿no? Ya lo hemos estado conversando, se aprobó una moción en este grupo de trabajo parlamentario para declarar persona no grata al señor Gustavo Petro, presidente de Colombia. No sé si tenemos la comunicación con la congresista, ya la tenemos, nos indica. Muy bien, congresista, retomando la pregunta que le formulé, Alianza para el Progreso, la agrupación que usted integra, ¿va a participar de esta convocatoria de Palacio de Gobierno con los partidos políticos? Bueno, hasta ahora todavía no nos han oficializado ninguna reunión con la presidenta, con el Ejecutivo, pero si nos hacen llegar a la bancada, me imagino que nosotros vamos a conversar entre todos y en su momento vamos a decidir si es que asistimos o no. ¿Y qué consideraciones tendrían para asistir o no a esta convocatoria, dada la situación que vive nuestro país, ¿no? El contexto mismo? Claro que sí. Mira, nosotros hay muchas cosas que conversar. Por ejemplo, las muertes que se han dado, ¿no? Las 50, los más de 50 muertos cerca ya de 60. En todas estas 60 muertos en todas estas protestas. Es uno de ellos. ¿No? Los compromisos adquiridos también desde un momento del Ejecutivo con la población, porque hoy ellos están viajando, están los ministros desplegándose a todas las regiones y están adquiriendo compromisos que por cierto también ya han sido postergados anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que se está priorizando o cuál es la agenda para esta reunión, ¿no? Bueno, lo que se sabe es que la agenda es conversar, tener mayor participación de las agrupaciones políticas en la situación de tensión que vive nuestro país, básicamente eso. O sea, ¿ustedes van a poner algún tipo de condición para poder acudir si es que eventualmente los convocan? No, solamente lo vamos a poner en conocimiento de toda la bancada, porque hay que escucharles a todos. Muy bien. Ahora, el tema del adelanto de elecciones es un tema que ha estado sobre el tapete en la discusión, se han frustrado varios intentos y propuestas, incluso una de ellas proveniente del Ejecutivo. ¿Qué opina respecto a esto? ¿Considera que esto se debería, no debería concluir el debate, se debería poner nuevamente en la próxima legislatura, falta poco para que termine esta legislatura? ¿Qué es lo que se debería hacer al respecto? Porque había básicamente dos propuestas, una, el adelanto de elecciones para este año, para diciembre, octubre de este año, y otra para abril del 2024. Bueno, te comento para ordenarnos. Mira, desde el inicio, Alianza para el Progreso se ha mantenido a favor del adelanto de elecciones, primero que se dio para abril del 2024 y posteriormente al cambio de mando de presidente para julio del 2024. No, eso nosotros aceptando que tuviéramos que hacer reformas en el proceso electoral rapidísimo, de unos cuantos, 2, 3 reformas, que lo que nos alcanzara el tiempo, porque eso se modifica también en 2 legislaturas y con más de 87 votos. Entonces, dado toda esa coyuntura, Alianza para el Progreso siempre ha estado a favor del adelanto de elecciones, pero de repente apareció que adelanto de elecciones a octubre del 2023. Bueno, personalmente lo dije y lo vuelvo a repetir, de que esa es una irresponsabilidad total, llamar a elecciones así al 2023. Entonces, nosotros en vez de generar estabilidad política y económica, generamos inestabilidad yéndonos rápidamente a unas elecciones. Nosotros no nos oponemos, Alianza para el Progreso no se ha puesto al adelanto de elecciones, pero hay que hacerlo responsablemente pensando qué es lo que va a venir. Entonces, si tenemos que hacer modificaciones, ¿en qué vamos a modificar? Hay tantas ¿Y cuáles son las propuestas reformas de Alianza para el Progreso, por ejemplo, en estas modificaciones que usted considera deberían hacerse con miras, bueno, lo que podría ser, si es que existiera la posibilidad de elecciones en el 2024? ¿Qué cosas cambiarían o modificarían desde Alianza para el Progreso? Ahorita falta modificar, por ejemplo, no tenemos solamente están los procesados o sentenciados en primera instancia, ¿no? Nosotros, hay una propuesta de Alianza para el Progreso de que de todo procesado de todo aquel que tenga un proceso judicial, ¿no? Eso es uno. Después también tenemos la bicameralidad, ¿no? ¿Por qué la bicameralidad? Muchos dicen no, que la segunda cámara y tantas cosas, pero nosotros necesitamos mejorar nuestras leyes. Los congresistas que ingresen
¿qué nos garantiza que van a entrar que ya algunos que tengan experiencia? A nosotros nos ha costado adecuarnos en este proceso, nos ha costado entender todo este ritmo que lleva que lleva el legislativo. Entonces va a venir un congresista nuevo nuevamente a retomar todo. Yo creo que no es justo para nuestro país. Aparte de ello, necesitamos mejorar nuestras leyes. Muy bien. Bueno, de hecho, el tiempo también para algunos puede ser aprovechado para, de alguna forma, modificar cuestiones que están ya establecidas en la Constitución. Por ejemplo, el tema referido a las instituciones electorales, ¿no? Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales, que han sido sumamente criticadas desde la elección pasada por un sector de las agrupaciones políticas desde el Congreso de la República. Por eso existe este halo de desconfianza, probablemente también en ampliar plazos que podrían ser aprovechados de una manera coyuntural para beneficio de algunas agrupaciones políticas. Totalmente cierto lo que dices, Jorge, porque si nos vamos a ir a un nuevo proceso electoral, que sean con nuevos directores, con nuevos presidentes que dirigen nuestras instituciones, que en este caso que cautelan y procesan un ejercicio electoral, ¿no? Que sería, por ejemplo, el presidente del jurado, de la RENIEC y todo ello. Entonces, si vamos a hacer un proceso electoral, hay que cambiar y modificar todo ello también. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable, congresista. Que tenga buenas tardes. Rocío Gracias Torres, a ustedes. Buenas integrante tardes. de la Comisión de Relaciones